Antes de la predicación, quiero invitarlos a todos a mis bodas de oro, dentro de un mes. Yo fui ordenado sacerdote, como les he dicho, durante las témporas de Cuaresma, en tiempo de penitencia. Hoy es el viernes de témporas de Cuaresma. Fui ordenado mañana, es decir, el sábado de las témporas de Cuaresma. Litúrgicamente mañana cumplo 50 años de sacerdote, para que recen por mí. En cuanto al año solar, cronológicamente es el 27 de marzo, falta un mes. Los invito a todos a que vengan a una misa. Voy a celebrar el sábado y el domingo, sábado 27 y domingo 28. Y quisiera que, me acompañaran. Es la dicha más grande para un sacerdote poder celebrar su aniversario con los fieles. Me tocó la dicha de celebrar los 25 años de sacerdote en la parroquia de Santa Cecilia, en Tijuana, Baja California, México. Y vino el señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz. Ayer, precisamente, nuestro señor arzobispo Francisco Moreno Barrón cumplió 42 años de sacerdote. Él tiene menos que yo le gano con 8 años de sacerdocio. Me ordené muy joven, con dispensa de edad de 23 años de sacerdote. Yo corrí en mi formación, ¿verdad? Pero después me quedé 5 años más a estudiar. Pidan mucho por nuestro señor arzobispo. Anoche le mandé un mensaje de felicitación y espero poderlo invitar para que venga a alguna de las celebraciones. Van a ser las misas el sábado a las 8 de la mañana y después un pequeño encuentro con las personas que gusten. Tienen que apuntarse por teléfono o con las madres aquí directamente para esa hora, por favor. Luego a las 11 de la mañana, lo mismo, hay que apuntarse. A la 1:30 de la tarde y a las 4 de la tarde. El día siguiente, el domingo, día de fiesta, domingo de mis bodas de oro. Si Dios me da vida y licencia, falta un mes, ¿verdad? La misa va a ser a las 9, como siempre, y luego un pequeño encuentro, las misas cortitas, la misa de 10:30 y un encuentro, un lonchecito, un desayuno, un almuerzo, ¿verdad? Y luego a las 12, como siempre, y un banquete. Y en la tarde, a las 4 de la tarde, una misa extraordinaria con un banquete. De manera que si a alguno de ustedes no le conviene un horario, cambie el horario, ¿verdad? Para que pueda asistir. El teléfono es el de la parroquia y va a aparecer abajo de los videos. Los invito, Hoy el Evangelio habla de una fuente de agua, una piscina, la piscina probática. Probático viene del griego. Pro significa adelante y baton del verbo bailo significa caminar adelante. Probaton es la oveja, el borreguito, que va adelante del pastor. El pastor va atrás de las ovejas, no adelante, va atrás, cuidando que ninguna se desbalague, y lleva el cayado del pastor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Salmo 23 habla
Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Cayado, vara, bastón de pastor. Es lo que trae el señor obispo. El pastoral se llama. Y la forma tradicional, la correcta, no es la cruz de Cristo, no. Eso fue una moda de los años 60. La cruz del obispo va al frente de la procesión. La lleva un acólito con otros 2 acólitos que llevan cirios encendidos. Esa es la cruz del obispo. El cayado es curvo, tiene un gancho en la punta superior para jalar a la oveja que se quiere perder, que no se vaya. Y abajo tiene un piquito. ¿Para qué? Para picarle a la oveja perezosa, floja, que se detiene. Esa es la tradición católica. La piscina probática se ha identificado con la casa de Santa Ana, la madre de la Santísima Virgen María, con la casa de San Joaquín en Jerusalén. Y se dice, tenía 5 pórticos, pero no era un pentágono, no, era una piscina dividida en 2, de manera que 4 pórticos alrededor y un corredor, diríamos, en medio, el 5.º pórtico. Y ahí, en la sombra de esos pórticos, estaban los enfermos. Era una piscina limpia, el agua brotaba. Eso normalmente los arqueólogos dicen era por los acueductos que el rey Salomón había hecho primero, trayéndolos de un lugar muy hermoso, las famosas piscinas del rey Salomón, en que se ambienta el libro del Cantar de los Cantares, Shir HaShirim. Después Herodes el Grande, con el poderío romano, hizo otros acueductos para la ciudad de Jerusalén, pero está todavía en conflicto, en duda. En cuanto a la arqueología bíblica, hay muchos errores que están controlados por la política. Número 1, el sitio del templo de Jerusalén, del cual no quedó piedra sobre piedra, que ahora se identifica con una gigantesca construcción donde está la mezquita de Omar y la cúpula de la roca y el muro de los lamentos. Pero que si vemos a Maimónides, que visitó la Tierra Santa en su época y que era un hombre muy instruido, y él dice, del templo no quedó absolutamente nada. Yo les he dicho, ¿por qué motivo no quedó piedra sobre piedra? Porque el templo de Jerusalén estaba literalmente cubierto por fuera y por dentro de oro. El oro es el elemento más pesado cuando vemos la tabla periódica de los elementos en química, y es muy fácilmente para ser fundido. Se derrite inmediatamente, y como es el más pesado, se va mero abajo en el fondo.
Cuando se incendió el templo de Jerusalén, como nos dice Flavio Josefo, en una obra que todos deben conocer, La guerra de los judíos, se dice que se incendió el templo. El fuego derritió el oro y el oro se fue entre las piedras, en las rendijas abajo. Después de la guerra, después de la crucifixión de cientos de miles de judíos, después de la ruina de la nación judía, del destierro forzado de todos sus habitantes, muchísimos pueblos vinieron a sacar ese oro, y habiendo necesidad de reconstruir la ciudad para fundar una ciudad romana en ese mismo sitio o cerca de ese sitio, en un lugar de ventaja militar más alto, también las piedras fueron quitadas para reutilizarlas en la construcción. De manera que no tenemos la seguridad absolutísima del sitio del templo donde ahora se pretende que fue. Y si comparamos los campamentos romanos en Europa, el norte de África, en Asia, vamos a encontrar un parecido muy grande con ese edificio que ahora se llama el Templo de Jerusalén. Hay que ir a las fuentes sin apasionamiento, sin ese furor que puede llegar a fanatismo. El verdadero arqueólogo debe despojarse de esas pasiones. Entonces ese es el primer problema de la arqueología bíblica actual. El segundo es la tumba del rey David, que se coloca políticamente correcta, de una manera correcta políticamente, en el cenáculo, en el actual monte Sión. Pero eso se debe a un discurso de San Pedro después del día de Pentecostés, en que dice que Cristo no podía sufrir la corrupción. David en un salmo dice: tú no permitirás que mi cuerpo se corrompa. Y dice San Pedro: David murió y su cuerpo se corrompió y su sepulcro está aquí en medio de nosotros. Como pronunció ese discurso desde un balcón del cenáculo del segundo piso, ante una multitud inmensa de judíos de todas partes del mundo. Después quisieron decir en la Edad Media que allí estaba el sepulcro de David, tanto musulmanes como judíos. Pero la arqueología ha demostrado que el sepulcro de David está en la antigua ciudad de los reyes, en la antigua ciudad de David. Ese es el segundo problema arqueológico que no han podido resolver, porque hay presiones políticas muy fuertes que van contra la ciencia. Un tercer problema, mis queridos hermanos, es la fuente Gijón. Gijón en hebreo significa brotar el agua, surgir. Manantial viene de manar, el agua mana, brota. En italiano se dice sorgente, que surge. Gijón es agua viva. Y el templo de Jerusalén debía tener agua viva. En ese lugar, geológicamente, se encuentra un fenómeno, se encontraba, muy escaso, muy raro, pero que existe en otras partes del mundo.
del monte Scopus, donde está ahora la Universidad de Jerusalén. Se calcula que de ahí viene el agua subterránea y llega a un punto del torrente Cedrón, donde está el túnel del rey Ezequías, del pozo de la Virgen a la piscina de Siloé. Me tocó en aquellos años, 1969, yo era seminarista, estudiante, me tocó pasar por ese túnel, con el agua que nos llegaba hasta la cintura. Me tocó con un grupo de arqueólogos y seminaristas, sacerdotes. Y salimos por la piscina de Siloé, a donde Cristo mandó al ciego que se lavara. En aquel tiempo no nos consta, no podemos, yo no quiero dar aquí una prueba, no es clase de arqueología, es una predicación espiritual ahorita, pero necesitamos estos elementos para entender, mis hermanos. Después de la ocupación de los británicos en 1917-18 de la Tierra Santa, un militar británico se metió por la fuente de la Virgen, por el túnel de Ezequías, donde se había encontrado una placa auténtica, cuando se encontraron los excavadores de un lado con los otros, y ahí pusieron una placa. Pero él se metió y encontró un pozo, y subió por el pozo y abrió su camino, porque estaba un poco tapado, y la gente se asustó al ver que salía de la tierra un hombre. Ese pozo es la teoría más acertada que yo comparto. Era precisamente por donde surgía el agua poderosísima de esa corriente interna. Yo vi en la ciudad de Magdala, en las riberas del lago de Tiberíades, cómo utilizaban un sistema para elevar el agua de los manantiales. Eso lo vi en 1969. Un manantial donde brota el agua, se le hace una especie de corral de piedra, de pozo diríamos, unas paredes, para que el agua suba y llegue a una altura de donde se pueda ya regar los campos. Y sí funciona, porque es un manantial que produce presión hidráulica. Y así, ese pozo que descubrió el capitán, lo más seguro, porque en aquel tiempo todavía no se abría el túnel que se abrió en tiempos del rey Ezequías, en tiempos del profeta Isaías. Ezequías es aquel que pidió a Dios que le alargara la vida, y Dios le dio 15 años más de vida. Estamos muchos años después de David y de Salomón. Quiere decir que todos esos años anteriores, el agua de esos manantiales surgía hacia la superficie al nivel de donde salió ese capitán de las tropas inglesas que ocupaban Palestina. Quiere decir que ahí era el templo, ahí era la piscina probática, tal vez sí, de donde surgía el agua. Pero esas especies de sifones, así se llaman, que el agua brota
no son continuos, son intermitentes. A veces sube el agua y a veces no. Eso tal vez explica lo que dice el Evangelio de San Juan, de que bajaba un ángel del cielo y hacía bullir el agua, y el primero que entrara a esa agua quedaba sanado. En el estudio de la Sagrada Escritura, mis hermanos, se necesitan muchos elementos: geología, geografía, historia, arqueología y desapasionamiento, no fanatismo. Bueno, eso es para explicar el lugar, la famosa piscina probática y el lugar del templo antiguo. Como les digo, hay mucho que estudiar todavía, mucho. Y quitándonos la política del medio, quitándonos la política del medio. Un ejemplo, en México tenemos una cultura que vamos a llamarla azteca, olmeca, maya. Lo políticamente correcto es decir, es autóctona de México. Aquí se inventaron las pirámides. Aquí se inventó el culto a la serpiente. Eso es políticamente correcto. Pero la arqueología también necesita de otras ciencias. La filología, el conocimiento de las lenguas, el conocimiento de la historia de las religiones. Si estudiamos la religión egipcia, la cultura egipcia, los jeroglíficos y la lengua egipcia, vamos a ver que hay una similitud enorme. Las pirámides también existen en Egipto, no nomás en México. El culto a la serpiente también existe en Egipto, no nada más en México. El papiro es una planta típica en Egipto. Es el tule. Es una planta que crece donde hay mucha agua. Y vemos en México Cholula, significa lugar donde hay tule. Tulum, en la península de Yucatán, un lugar muy turístico ahora, significa eso, donde hay tule. Tulancingo, Tula, todos nos hablan de papiro. Los sacrificios humanos entre los mayas, los aztecas. Vean la película de Mel Gibson, Apocalipto, sin apasionamiento. ¿Por qué hay sacrificios humanos? Porque en Egipto se sacrificaban a los dioses paganos becerros, vacas, todo tipo de cuadrúpedos. Y en América no había cuadrúpedos, si acaso el venado, pero no había animales grandes que sacrificar. Y eso puede explicar el origen de los sacrificios humanos. Yo solo digo ciertas dudas que deben hacer pensar a los arqueólogos desapasionados. ¿Quién es el arqueólogo desapasionado? Perdónenme todos, el que no es pagado por ningún gobierno. Con eso ya le corté la cabeza a muchas personas. Lo mismo en la arqueología bíblica, en cierto modo. Entonces hoy vemos a Jesucristo nuestro Señor que va a esa piscina donde surgía el agua de vez en cuando y cura a un enfermo de muchos años. El milagro ya lo conocemos, pero lo interesante es que después
ese hombre que recibió la curación se encuentra con Jesucristo nuestro Señor. ¿Y qué le dice Jesucristo? Ya no vuelvas a pecar. Esto no significa que el que esté enfermo es porque sea pecador, no. Jesucristo lo contradice perfectamente con el ciego de nacimiento. Ni él ni sus papás pecaron. Eso, Dios quiso eso. Pero en ciertos casos, sí, Dios castiga el pecado de una manera terrible en esta vida para el bien del alma. No vuelvas a pecar. ¿Y qué sacamos de espiritual de todo esto que les estoy diciendo? Lo primero, mis hermanos, que nunca es tarde para alcanzar misericordia de Dios. Dios siempre se acordará de ti y mandará un ángel que mueva las aguas, o vendrá Él en persona a buscarte como el buen pastor. Con ese gancho te va a jalar, o con ese pico te va a picar, por tu bien. Él siempre se acordará de ti, pero te pide eso, no vuelvas a pecar. Estamos en tiempo de Cuaresma, tiempo de penitencia, mis hermanos. Les habla un sacerdote ya de 50 años de sacerdote. Dejemos el pecado. Apeguémonos a Jesucristo nuestro Señor, el buen pastor. Sintámonos próbaton, ovejas, que caminamos delante de Cristo y Él viene atrás de nosotros siempre, cuidándonos como buen pastor. Y si nos perdemos, va por nosotros. Nos lleva amorosísimo, pero a nosotros nos corresponde oír su voz, no alejarnos de Él. Hagamos eso, mis hermanos. Eso nos pide la Cuaresma. Y termino invitando a las muchachas que me escuchen. Vénganse a esta congregación de religiosas ecuménicas de Guadalupe, de 12 a 24 años. Comunícate con nosotros para que seas una religiosa santa y sabia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dominus